Desafíos matemáticos. Antes de comenzar, quiero invitarte a que visites nuestro blog, donde podrás encontrar los resúmenes escritos. El link está en la descripción. Buen día, este es el resumen de las actividades Aprende en Casa del 22 de abril para sexto grado. Comenzamos con matemáticas. El tema es En busca del mejor valor. Cupertino calculó que el promedio de la edad de don Leopoldo y sus hermanos era de 65 años. También obtuvo que la mediana de la edad de las edades eran 67 años y la edad más frecuente o moda también fue 67. De acuerdo con los datos que calculó Cupertino, ¿crees conveniente usar alguna de ellas para afirmar que don Leopoldo y sus hermanos ya van a ser vacunados? Por ejemplo, ¿es correcto decir que, dado que la edad promedio de don Leopoldo y sus hermanos es 65 años, los 7 hermanos ya serán vacunados? Observa, 60 años es el grupo de edad de las personas que pueden ser ya vacunadas, pero los 7 hermanos tienen 60 años o más. No, Luis y Sara son menores de 60 años. En este caso no conviene usar como referencia ninguna de las tres medidas, ni media aritmética, ni moda, ni mediana. Ahora trabaja con lo que te presenta el libro en la página 107 de Desafío 54, México en números. En equipos analicen y decidan en cada problema cuál es la mediana de tendencia central más conveniente para dar una información respectivamente de cada conjunto de datos. Expliquen por qué lo consideran así y calcúlenla. La información del INEGI recaba a partir de los censos nacionales de población y vivienda y conteos de población, es analizada y organizada por temas para obtener estadísticas sociodemográficas de México. Algunos datos interesantes son distribución de la población en México, la tabla muestra de la población total de cada entidad, el porcentaje que vive en zonas urbanas. La consigna pide que digas cuál es la medida de tendencia central que más conviene para representar un conjunto de datos, la media, la mediana o la moda. Observa la tabla. ¿Qué información te proporciona la tabla? La tabla muestra el promedio de población urbana de 14 estados de nuestro país. Presenta la media aritmética de la población que vive en zonas urbanas, es decir, muestra el porcentaje de la población que vive en ciudades que cuentan con servicios públicos y donde existen importantes actividades económicas. Entre otras características, analiza los datos para dar respuesta a la pregunta: ¿cuál de las medidas de tendencia central es la más representativa? ¿La moda, la mediana o la media aritmética? Podría ser la moda porque son datos que se repiten, pero hay varios que se repiten dos veces. No olvides registrar la información que vas encontrando. Son el 84, el 86, el 87 y 88. Como ves, se tiene más el valor para representar la moda porque hay varios datos que coinciden en la frecuencia que se presentan y además es la mayor frecuencia. Observa tu libro los datos y encuentra la mediana. El que queda en medio es el 86. Registra 86 en la columna de la mediana. Con estos datos, ¿crees que puedas tomar una decisión sobre las respuestas de la consigna? Puedes usar la calculadora. La suma dio 1192 y ahora entre 14, porque son 14 datos, resulta que 85.14 es el promedio de este conjunto de datos. Regístralo. Con esto se completa la búsqueda de las medidas de tendencia central que se están comparando. El argumento es que los datos más representativos del conjunto de datos que presenta la tabla es la mediana. El reto de hoy es el siguiente: comparte lo que aprendiste con alguien cercano, explícale la importancia de saber interpretar datos y para qué sirven, saber el uso de la media aritmética, la mediana, la moda. Apóyate en los ejemplos. Seguimos con geografía. El tema es consumismo y consumo responsable. ¿Qué es el consumo? El consumo puede ser definido como la acción de adquirir diferentes tipos de productos o servicios para satisfacer nuestras necesidades. Cuando vamos a comprar o consumir un producto, debemos reflexionar sobre las necesidades que tenemos de adquirirlo, ya sea un alimento, una prenda de vestir, un juguete o cualquier tipo de producto. También debemos considerar los empaques y todo lo que implica, no solo su elaboración, sino también su distribución, como cambiar el celular y la computadora, aunque todavía sirvan. Es común que las personas compran productos con tan solo ver anuncios de oferta o de promoción. Muchas veces las personas no necesitan el producto, pero lo compran porque consideran que está barato y que la oferta no se repetirá. El consumo no responsable de productos genera grandes cantidades de basura, desperdicio y contaminación, además de representar pérdidas económicas para las personas y las familias que gastan su dinero en adquirir productos que, con el tiempo, se van a ir a la basura. Consumismo y consumo responsable son dos formas muy distintas de consumir productos y servicios. Para identificar la diferencia entre consumismo y consumo responsable, realiza la siguiente actividad. Inicia observando las imágenes de la página 137 en tu libro de geografía. Coloca una paloma en los que consideres que representan productos básicos, es decir, que son necesarios.
Algo que es básico para todos son los alimentos. La alimentación es fundamental para los seres vivos. Otro producto que es necesario consumir es la ropa. Adquirir artículos o productos que no necesitamos es consumismo. En efecto, adquirir un producto cuando se necesita para satisfacer una necesidad es un consumo responsable, pero cuando compramos productos solo por el hecho de estar baratos o estar en oferta, pero que no necesitamos y es probable que tampoco lo utilicemos, es consumismo. Entonces, lo que nos quedaron ya solo serían partes del consumo responsable. Ya no cubren una necesidad básica como las galletas, el helado, el barniz de uñas y control para el televisor. Para la producción de todo lo que utilizamos, ya sean productos o servicios como la generación de energía eléctrica, se emplearon los recursos naturales, por lo que hay que ser conscientes de que estamos consumiendo y por eso al final lo que estamos tirando a la basura son recursos naturales. Ahora continúa con la lectura de la página 138 para conocer qué genera un consumo que no es responsable. Con lo que acabas de leer y por lo que has visto, el consumismo es la tendencia de consumir en exceso o adquirir productos innecesarios. El consumo excesivo genera deterioro ambiental y eleva los niveles de contaminación de las ciudades o pueblos del mundo. También provoca que se conformen las denominadas sociedades de consumo, que consumen productos que no necesitan. Por último está el endeudamiento que adquieren las personas al solicitar créditos o préstamos de dinero para continuar consumiendo lo que no es indispensable. También es muy común ver personas que compran productos solo porque está de moda. Ahora ve a la página 138 de tu libro. Ahí hay dos ejemplos de situaciones muy diferentes en el consumo del agua. El reto de hoy es el siguiente. Reflexiona acerca de las diferencias entre el consumo responsable y el consumismo en diferentes países del mundo. Ilustra un cuadro que sobre este tema se construyó a lo largo de la sesión. Compártelo con un familiar. Seguimos con lengua materna. El tema es compartiendo caminos y saberes. En todo el mundo millones de personas se mueven en lugares de origen, países, regiones, pueblos o comunidades, buscando mejores condiciones de vida, buscando alejarse de la violencia, de la pobreza o de la exclusión que les niegan oportunidades y esperanza. En América Latina, 6.3 millones de niños y niñas, adolescentes migrantes en la región afectan situaciones que los ponen en riesgo. Muchos también viajan al norte para reunirse con sus familias. En México se hacen grandes esfuerzos para garantizar los derechos a la seguridad, la salud y educación de las niñas y los niños migrantes, muchos de ellos provenientes de comunidades indígenas. Sin embargo, aún falta mucho por hacer, pero la migración también abre oportunidades para conocer y aprender de otras culturas y otras lenguas, de compartir conocimientos y experiencias de vida que enriquecen nuestras formas de ver y entender el mundo. Con los migrantes se trasladan y comparten sus conocimientos sobre muchas cosas, entre ellas la alimentación, que es una práctica cultural que caracteriza a todos los pueblos del mundo y que en México tiene una base en la gran diversidad de conocimiento y formas de uso del maíz, del chile y frijol, alimentos básicos de los pueblos originarios. México tiene una riqueza extraordinaria en su gastronomía. Las recetas que se intercambian en los videos son una pequeña muestra de la diversidad y cómo este puede compartirse y a la vez incorporar nuevas prácticas. En México, la migración entre regiones o entre estados tienen tiempos y rutas muy marcadas, y en ella participan niñas y niños. ¿Has escuchado hablar de las niñas y niños hijos de jornaleros agrícolas migrantes? ¿Sabes quiénes son y qué piensan? ¿Con qué sueñan y cómo viven estableciendo lazos de amistad y solidaridad? Al migrar, las personas generan formas de interacción o convivencia social que idealmente deberían ayudarles a establecer relaciones interculturales positivas. ¿Qué pasa cuando niñas y niños de diferentes lenguas y tradiciones culturales conviven? Conversa con mamá, papá o tus hermanos y se puede consultar con tu maestro o maestro para que te apoyen a responder. Recuerda que la mayoría de la población migrante en México es originaria de los estados de Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Veracruz y Puebla, y que muchos de ellos son parte de algún pueblo indígena. También puedes disfrutar cuando regreses a tu escuela más historias de niñas y niños migrantes en el libro Narraciones de las niñas y niños migrantes de familias, migración y caminos, que podrías encontrar en tu biblioteca escolar o de aula. Ahora puedes decir que aprendiste algo más sobre las niñas y niños migrantes de México. El reto de hoy es el siguiente: investiga con tu familia si en la comunidad donde vives hay niños, niñas migrantes o si pasan por ahí cuando migran, o qué saben de estos niños y niñas. Seguimos con ciencias naturales. El tema es la energía en nuestro día a día. Los seres humanos hemos aprendido a obtener la energía de diversas fuentes. Al principio quizás solo podíamos tener acceso a algunas, pero conforme fue avanzando el conocimiento científico y tecnológico, también fue posible utilizar otras fuentes de energía. Piensa en un momento de los primeros seres humanos hace más de 100.000 años, de dónde obtenían la energía, de los alimentos que consumían, de las plantas y frutos que recolectaban y de los animales que cazaban. ¿Sabes de dónde obtenían la energía? Pues los animales comían plantas y otros animales, y las plantas producían sus alimentos de minerales del suelo, dióxido de carbono de aire y luz del sol.
Por lo tanto, la energía ya se obtenía de nuestra principal fuente, el sol. También hay otro tipo de energía que el ser humano ya usaba desde la prehistoria, el fuego, que es la energía calorífica o calor, y para producir fuego, ¿qué se necesitaba? Una chispa que produzca la temperatura de ignición, oxígeno como carburante y combustibles, hojas o pasto seco y leña. La leña era el combustible que se usaba principalmente para obtener la energía calorífica del fuego. Ahora ve un poco más adelante en el tiempo, con ruedas y palancas, incluso se puede aprovechar la energía mecánica de otras fuentes como el agua o el viento, con lo que se usaban máquinas más complejas como el molino de agua y de viento, hidráulica, es la energía que produce movimiento del agua para aprovechar movimiento del viento, o la energía eólica. También se construyeron molinos y barcos cuyo desplazamiento era impulsado por velas, pero que ya se buscaban nuevas formas de aprovechar la energía en las máquinas. Entonces se vieron grandes posibilidades con el uso del vapor, se popularizó la máquina de vapor, con su funcionamiento se utilizaron los combustibles de hidrocarburos, es decir, los derivados del petróleo. Eso condujo al desarrollo del primer motor de combustión interna que a su vez permitió la construcción de automóviles. Todos estos inventos dieron paso a una nueva era del uso de la energía. Así llegamos a 1879, cuando Thomas Alva Edison inventó la luz eléctrica. Entonces, en un periodo relativamente corto de tiempo, el ser humano empezó a usar de una forma intensa los combustibles fósiles y la electricidad en diversas actividades productivas. La luz es una de las transformaciones de la electricidad que podemos aprovechar y con la que estamos más familiarizados, pero recuerda que también es una manifestación de la energía radiante. Lo que percibimos como luz es solo una parte de la energía electromagnética. Con la invención de la luz eléctrica y el descubrimiento de las ondas de radio, los desarrollos tecnológicos se multiplicaron. Pero hablemos un momento de la electricidad. La energía eléctrica se manifiesta por el desplazamiento de partículas cargadas en algunos materiales que conocemos como conductores. Este desplazamiento de carga es la corriente eléctrica. Las pilas o baterías son ejemplos de energía química, que al ser conectadas a un circuito convierten esa energía química en electricidad mediante una reacción electroquímica. Observa el recuadro que aparece en la página 128 de tu libro de Ciencias Naturales. Observa que la tabla tiene dos columnas. En una está el tipo de energía y en la otra la fuente de energía que se necesita para generarla. Así, por ejemplo, tú consideras que también el sol es fuente de energía calorífica, entonces la pones en una marca en este cuadro y escribe la explicación en tu cuaderno. Y así se tiene que hacer con cada tipo de energía. El reto de hoy es el siguiente. Comparte lo que aprendiste con alguien cercano, apóyate en el recuadro que resolviste y explica los tipos de energía y las fuentes que lo producen. Seguramente les parecerá muy interesante. Espero que este video te ayude un poco. Si conoces a alguien que le pueda ayudar este video, comparte. Dale like y suscríbete. Saludos.